Hola familia, si nos estás sintonizando a través de YouTube, te queremos dar la bienvenida. Gracias por estar con nosotros semana tras semana. Y hoy continuamos nuestra serie Ven Espíritu Santo. Y hemos estado hablando durante estas últimas 2 semanas del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos aprendido de la Trinidad, lo que significa buscar ser llenos y el poder del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de los frutos del Espíritu, cómo distinguir fruto verdadero o reconocer fruto falso. Así que les animo a que pueden ver todas estas prédicas en nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de todo lo que estamos hablando aquí en la iglesia. Y el último fin de semana de agosto, el 31 de agosto creo que es la fecha, ese domingo, vamos a tener un servicio muy especial. Va a ser un servicio un poco distinto, así que no se lo quieren perder. Marquen su calendario, vamos a estar ungiendo, vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Así que quieren estar aquí, no se pierdan ese servicio. Vamos a concluir nuestra serie del Espíritu Santo ese domingo. Y hoy queremos hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros venimos de diferentes tradiciones, de diferentes culturas. Quizás íbamos a diferentes tipos de iglesia, creencias sobre si existen o no los dones del Espíritu, si están todavía en acción en la iglesia, en el reino de Dios. Y quizás tenemos diferentes opiniones o perspectivas de este tema de los dones espirituales. Y aquí en Christ Fellowship creemos que los dones del Espíritu están en acción hoy día, están en acción y presentes en nuestra iglesia. Y como creyentes debemos anhelar los dones del Espíritu Santo. Y creemos que están aquí, vivos y activos en nuestra iglesia. Y quizás te estás preguntando, bueno, ¿qué es un don? Y no estoy hablando de Don Ramón. ¿Has visto el Chavo del Ocho? Don Ramón, y hay un restaurante que se llama Don Ramón también. Yo no sé por qué sirven comida cubana, pero el nombre viene de México. Pero de todas maneras, ese no es el don que estamos hablando hoy. Estamos hablando del don del Espíritu. ¿Y qué significa un don? Un don es una dádiva, presente o regalo. Ahora, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado en tu vida? Dile a la persona que está a tu lado. Dile el mejor regalo que te han dado. Que apenas hago esa pregunta te acuerdas. Me acuerdo cuando me regalaron esa bicicleta. O quizás ese anillo. O cuando me regalaron un carro. Si alguien te regaló un carro, levanta la mano porque quiero saber quién fue. Mira, wow, no. Tengo que ser mi amigo de ustedes, ¿no? Pero esos regalos que todavía nos acordamos, ¿no? Pero ahora, recuerda el peor regalo que te han dado en tu vida. Yo no sé por qué, pero cuando yo pienso en eso, lo primero que me viene a la mente es cuando uno es joven. Y no sé por qué, las familias siempre te regalan media, ropa interior, y en Navidad te regalan pijama, siempre. Y lo peor es que no sé si esto pasaba en su familia, pero en mi familia pasaba esto. Llama a tu tía, a tu tío, llaman a tu mamá a preguntarle, mira, cuéntame, ¿qué necesita el niño? Cuéntame. Y nosotros hacemos eso hoy día también. ¿Qué necesita? Y por algún motivo, siempre la necesidad son media, ropa interior o pijama. Y eso es lo que te regalan. Déjame decirles, si alguna vez me quieren hacer un regalo, no me den pijama, ¿ok? Pero... Y me acuerdo que mi abuelo, de joven, él me regalaba libros. Le encantaba regalarme libros, ¿no? Y yo, te soy honesto, como joven, yo no valoraba ese regalo. Yo decía, ¿quién se va a sentar a leer este libro? Voy a disfrutar ¿qué es esto? Y me molestaba a veces que me regalaran libros, ¿no? Y ¿sabes? Hoy día, ¿quién le regala libros a las personas? Yo ahorita me gusta regalar libros, me encanta regalar libros. Más bien, si me regalas un libro el día de hoy, me encanta que me regales un libro. Porque mi abuelo siempre decía que knowledge is power, ¿no? Que conocimiento es poder. Entonces ya uno de adulto empieza a ver el valor de ciertos regalos y puedo reconocer que lo que él estaba tratando de hacer era invertir en mí. Invertir en mi futuro, darme conocimiento que quizás yo no tenía. A través del discernimiento que Dios le daba, poder darme un recurso para yo aprender algo que necesitaba en mi vida. Y he visto el valor de esos regalos. ¿Sabes que esto de los dones del Espíritu es algo muy similar?
es algo similar. Es un don, es un regalo que Dios nos da para darnos poder. Ahora, tengo una definición de los dones del Espíritu que les quiero dar. Los dones del Espíritu son capacidades especiales que Dios otorga a los creyentes para edificar la iglesia y glorificar su nombre. Para glorificar la iglesia, para edificar la iglesia y glorificar su nombre. Ese es el propósito de los dones espirituales. No para que nosotros estemos diciéndole al mundo lo que podemos o no podemos hacer, lo que podemos decir o no podemos decir. Ahora, cuando hablamos de esto de los dones, muchos de nosotros vamos directamente a una historia que vemos en el libro de Hechos en el capítulo 2. Y cuando hablamos de los dones, siempre pensamos en Pentecostés. Y vamos a empezar ahí nosotros también. Hechos capítulo 2, versículo 1, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Claro, ellos estaban celebrando esta fiesta, esta celebración de Pentecostés, que vemos que el pueblo judío celebraba, ¿verdad? 10 días después de la Pascua, o el Passover, se dice en inglés, ellos se reunían para tener esta celebración. Y estaban todos unánimes juntos porque estaban celebrando. Y en ese momento llega el Espíritu Santo. Y llega el Espíritu Santo y trae unas manifestaciones que vamos a hablar ahora, que son increíbles. Y por eso ahora cuando escuchamos Pentecostés, pensamos como cristianos, como creyentes en Jesucristo, en este acto que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y de ahí viene, para que sepan, una denominación que se llama Pentecostales. También viene de esto, ¿ok? Viene el nombre, viene originado de acá. Ahora, dice, estaban unánimes juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí en Hechos vemos que los discípulos recibieron ese día el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, a veces nosotros no entendemos mucho lo que significa. Pero aquí estos hombres, estos discípulos, son llenos del Espíritu de Dios. Ahora, la palabra bautismo significa inmersión. Cuando estás inmerso en algo, significa que estás totalmente cubierto o lleno de algo. Que el Espíritu los cubrió, los llenó de su presencia en ese momento. El estar lleno del Espíritu, saturado de su presencia, no se trata de la salvación en sí, sino de un empoderamiento para vivir la vida cristiana con más eficacia y valentía. Significa estar lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, como en Pentecostés, el poder del Espíritu se puede observar a través de manifestaciones. Y estas manifestaciones pueden ser, pero no son reservadas a expresiones de los dones del Espíritu. ¿Ok? Ahora es interesante que vemos que hay esta manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, porque sabes que los discípulos, ellos ya habían aceptado a Jesús en su corazón. Ellos no hicieron quizás la oración tradicional que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Pero el momento en que Jesús les dice, sígueme, y ellos aceptan, ellos en persona, cara a cara, aceptaron seguir a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, estás aceptando seguirlo a Él. Entonces llega este día el Espíritu Santo. Y hay una manifestación para que ellos vean que había llegado el Espíritu de Dios, que estaba ahora presente. Ese poder que vieron a Jesús usar a través de sus milagros, ahora está presente en sus vidas. Las manifestaciones tienen como objetivo revelar la presencia, el poder o la voluntad de Dios en un momento específico. En un momento específico. Ahora, no son obligatorios para demostrar la presencia del Espíritu Santo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios.
Es unos ejemplos de manifestaciones del Espíritu en la Biblia. Y muchos hemos escuchado estos. Por ejemplo, lenguas de fuego, como vimos ahorita en Hechos capítulo 2. Luz o resplandor, una nube. ¿Se acuerdan la historia de los israelitas cuando salen de Egipto? De día había una nube que les daba sombrita y de noche había una columna de fuego que les daba luz. Ese era el Espíritu Santo. Temblores en un lugar específico, o el descenso de una paloma, cuando desciende la paloma sobre Jesús en su bautismo. Ese es el Espíritu Santo. Un sonido de viento recio, eso es otro ejemplo. Milagros, liberación de demonios, fortaleza o fuerza sobrenatural. ¿Sabes quién tenía fuerza sobrenatural más que cualquier otra persona? Sansón. No estoy hablando de la marca de televisores, ¿ok? Entonces, del personaje en la Biblia, de la historia en la Biblia. Léanse su Biblia. Que él tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Esa fuerza vino del Espíritu Santo, o gozo profundo, o paz sobrenatural, o convicción del pecado. Solo el Espíritu Santo puede traernos convicción de pecado. Déjame decirte algo, en tu vida de oración, muchas veces estamos orando por ese familiar, ese esposo, esposa, hijo, hija, tío, tía, compañero de trabajo, para que Dios haga un trabajo en su vida, para que puedan acercarse al Señor. Déjame decirte, incluye en tu oración, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas. Que el Espíritu Santo traiga convicción para que ellos puedan voltear su vida a la dirección que Dios tiene para ellos. Incluye eso en tu oración. Ahora, a diferencia de las manifestaciones, los dones del Espíritu son una capacitación espiritual que pueden operar, mira la diferencia, frecuentemente en la vida de un creyente. Están en operación frecuentemente en la vida de un creyente. Y vemos en 1 Corintios capítulo 12 que dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Aquí Pablo de una vez nos da mucha información en definición. Esto significa que si tú tienes una relación con Jesucristo, si tú has recibido al Señor, el Espíritu Santo está en tu vida, todos por lo menos tenemos un don, todos. Por lo menos hay uno, ¿ok? Un don, al menos todos tenemos. Pero ¿qué dice? Que es para que nos ayudemos mutuamente. Ya nos está estableciendo el propósito de los dones acá. Y vemos en 1 Corintios capítulo 14 que dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe ¿qué? Fortalecer a cada uno de ustedes. Está dándole los parámetros de cómo tienen que funcionar los dones en la iglesia. Tienen que ser usados para fortalecer a la gente, que Dios los va a dar, los va a asignar, porque hay un poder especial que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, que Él quiere usar para edificar su reino, para fortalecernos los unos a los otros. Y aquí vemos este concepto que Dios tiene para los dones, que Él es el único que los distribuye. Porque el proceso de los dones, al darnos dones, su iglesia crece, su iglesia se construye y el nombre de Dios es glorificado. Ahora encontramos en la palabra 4 lugares en el Nuevo Testamento donde los dones del Espíritu son mencionados. Y el primero, y vamos a ir un poquito rápido aquí, Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Los dones nos ayudan a hacer las cosas bien. Imagínate. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Usemos estos dones bien. Usémoslo para el beneficio de otros. Ves que todos los ejemplos son para el beneficio de otras personas. Ahora en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, que también se podrían considerar ministerios, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este versículo también nos habla que los dones están en función hoy día, porque está hablando de cuando lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No vamos a llegar a la plena y completa medida de Cristo hasta que estemos enfrente de Él. No, siempre vamos a estar en un proceso de crecer, de buscar más del Señor, de ser llenos del Espíritu Santo. Así que esto también nos hace ver que los dones van a estar en función hasta que estemos con Él. Ahora, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y ahora les quiero leer en 1 Corintios capítulo 12, que es el que más común, que muchos de nosotros conocemos, que habla de los 9 dones que generalmente se hablan en las iglesias. Y empieza y dice: a unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Según Dios lo determina. Ahora quiero explicarle un poco estos últimos 9. No tenemos tiempo de explicar todos los que acabamos de leer, pero quiero enfocarme un poco en estos últimos 9 para que tengamos conocimiento de lo que significan, para que nuestra fe empiece a crecer y sea alimentada el día de hoy. Y el primero es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, les voy a dar unas definiciones cortas de cada uno de ellos. Es una respuesta inspirada o revelación ante un problema o pregunta. El Espíritu Santo te da una palabra sabia para responder a una situación. Yo sé que voy a estar dando mucha información y quizás es difícil anotar todo lo que están viendo, pero ¿sabes qué es el beneficio del internet? Pueden volver a ver la prédica y ponerle pausa cuando quieren y anotar todo lo que quieran, ¿ok? Un ejemplo de palabra de sabiduría: Salomón. ¿Se acuerdan cuando llegan estas madres que están discutiendo de quién es el bebé y están diciendo no es mío, no es de la otra? Entonces Salomón le dice, bueno, vamos a cortarlo por la mitad. Entonces una de las mamás dice, no, dáselo a ella. Dáselo a ella. Y eso fue una palabra de sabiduría que reveló quién era la mamá verdaderamente, la que estaba dispuesta a alejarse de su hijo por el bienestar de su bebé. Una palabra de sabiduría. O cuando Jesús responde, denle a César lo que es de César. Una palabra de sabiduría que viene a través de Jesús. Ahora una palabra de conocimiento que vimos también en 1 Corintios. Es una revelación inspirada acerca de un asunto o una persona. Es una revelación que el Espíritu Santo nos da sobre una situación, sobre alguien. Por ejemplo, dice, no te metas por esa, no dejes esa curva, es peligroso. No salgas con esa persona porque peligroso. Y vemos, por ejemplo, Pedro, un ejemplo bíblico, cuando él habla a Ananías. Ananías miente sobre esa propiedad que habían dicho que habían vendido a cierto costo, pero en verdad la habían vendido a otro costo para ellos no tener que dar el diezmo completo. Y Pedro recibe una palabra de conocimiento y puede enfrentar o hablar la verdad a Ananías. Ahora vemos fe. Fe es una habilidad especial para confiar y descansar en las promesas o posibilidades de Dios en una situación determinada.
Y todos en verdad debemos tener y ejercitar la fe. Debemos tener y estar llenos de fe en todo momento en nuestra vida. Pero hay personas que tienen este don de fe. Esas personas que a pesar de las circunstancias, que las cosas pueden estar difíciles, siempre están llenas de fe. Dios va a traer la solución. Están siempre agarrándose de las promesas de Dios. Son personas positivas, tienen el don de fe en sus vidas. Ahora vemos el don de sanar enfermos. La habilidad sobrenatural de Dios, obrando a través de una persona para traer sanidad física a otra, aparte de medios naturales. Vemos en la Biblia cuando Pedro sana al paralítico, cuando Pablo sana en Malta. Y le damos ejemplos del Nuevo Testamento. Estos eran los discípulos que podían hacer este tipo de milagros, porque ellos habían visto a Jesús hacer estas cosas. Pero ahora, a través del poder del Espíritu Santo, ellos podían hacer cosas similares a lo que Jesús hizo. Y por eso viene el próximo, que es milagros. La manifestación del poder de Dios a través de una persona para su gloria. Y esto de los milagros es algo increíble. Que se pueda manifestar el poder de Dios a través de alguien para ver algo que quizás nunca es inesperado. Milagros pueden ser de sanidad, pueden ser de muchas cosas. Pero un milagro es ver en persona el poder del Espíritu Santo, moverse a través de alguien. Después tenemos el de profecía. Anuncio o proclamación inspirada de la palabra de Dios, ya sea predictiva o exhortativa, para fortalecer, animar y consolar a las personas. Este don de la profecía muchas veces es usado de una manera incorrecta. Y déjame darte una manera de identificar si en verdad esta profecía, una palabra que alguien te esté dando, viene del Espíritu Santo. Pues nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca va a contradecir una profecía la palabra de Dios. No va a llegar alguien y decir, tengo una palabra profética para ti. Sí, dime, yo sé que tú estás en deuda. Ajá, bueno, ve y roba ese banco. Va y roba ese banco. Tengo esa palabra para ti. Róbalo que no te van a ver. Y yo, eso va en contra de la palabra de Dios. Así que nunca va a venir una palabra profética que va a ir en contra de la palabra de Dios. Eso me hace recordar, hace muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en el cual fui camarógrafo en un evento. Y en un evento de un profeta, se llamaba él, de varios días. Y este señor, la gente iba para que él pudiera pues profetizar sobre ellos, ¿no? Entonces él decía cosas, yo sé que hay alguien aquí, que Dios tiene una palabra para ellos y les está diciendo que tienen que escribir ese cheque de $500. El primero que traiga el cheque de $500, hay una palabra para ellos. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo y escuchando. Y veo que hay algunos riendo, ¿eso quiere decir que ustedes estaban ahí también? ¿Ah? Y eso pasa hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La palabra nos dice que van a haber falsos profetas. En los últimos tiempos va a haber mucho más. Entonces, si hay profecía que viene del Espíritu Santo, un falso profeta, ¿de dónde está sacando esa información, esas palabras, esa profecía? Pues del enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que poder identificar si esto viene en verdad de Dios. Primero, nunca va a ir en contra de la palabra del Evangelio. Y segundo, necesitamos discernimiento del Espíritu Santo para poder distinguir si lo que estamos presenciando en verdad viene de Dios. Por eso el próximo don es el discernir de espíritus. Habilidad para distinguir entre lo que proviene de Dios, del ser humano o del enemigo en relación con una persona o situación. Nuestra batalla diaria no es contra carne, no es contra persona, no es contra tu suegra, no lo es. Es en contra del enemigo, de espíritus, en las regiones celestes. Esa es nuestra batalla diaria. Y me vas a decir que este es donde poder identificar, discernir lo que viene del espíritu y lo que no viene del espíritu es sumamente importante. Es sumamente importante para nosotros como creyentes poder tener el Espíritu Santo revelándote, diciendo, mira, eso no está bien, hablándote, confirmando. El próximo don es el don de lenguas. Lenguaje inspirado
desconocido por la persona que lo habla, utilizado para la oración y alabanza a Dios. Mira, este don ha traído tanta división y confusión en la iglesia. Por muchos años, a veces las personas tratan de identificar tu caminar, tu fe, si tienes este don específico. Y déjame decirte, yo de joven, yo vi mucho de esto creciendo en las iglesias. Más bien, escuché una historia de una persona que cuando eran pues no tenían todavía una relación con Jesucristo, ¿verdad? Eran jóvenes. Y los invitaron a una iglesia cristiana, fueron a una iglesia cristiana. Y cuando entraron, estaba ahí todo el mundo hablando en lenguas, se estaban cayendo en el piso, todas esas cosas. Y esta persona se asustó tanto que salió corriendo y dijo: yo no quiero nada que ver con esa iglesia cristiana. Porque no entendían lo que estaba pasando. Mira, yo en mi vida personal, creciendo de joven, una vez yo invité a uno de mis amigos del colegio a la iglesia, de la escuela. Y yo estaba tan orgulloso que llegaran. Y mira, y salieron con más preguntas que respuestas. Salieron tan confundidos. Es triste esto, pero ellos no quisieron regresar. Porque no podían entender. Entonces, imagínate si cuando entra alguien, está todo el mundo hablando en lenguas. Va a traer preguntas, va a traer confusión. Por eso Pablo explica en detalle cómo se debe usar el don de lenguas. Y sabe, y le dice, porque la gente en Corintios, ellos estaban usándolo de una manera incorrecta, ¿verdad? Empezaron a tratar de medir la fe o el bautismo del Espíritu Santo solamente por ese don. Y vemos que Dios es el que determina quién recibe y quién no, ¿verdad? Déjame decirte que yo en mi vida personal, yo recibí el don de lenguas cuando era joven. Yo tengo mi vida de oración en mi idioma espiritual. Y mira, es algo increíble esto. Pero no tenemos que medir a las personas, ni tampoco tenemos que utilizarlo de una manera como para ver la santidad de alguien. ¿Okay? Por eso el próximo don es tan importante: interpretación de lenguas. El don complementario a las lenguas, con el propósito de edificar al que habla o a los oyentes, para que se pueda haber edificación en la iglesia, para que haya orden. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Él siempre funciona en orden. Ahora, los dones del Espíritu Santo son los medios e instrumentos de poder para llevar a cabo con éxito la operación y administración de la obra de Dios en su iglesia. Por ejemplo, ustedes, si alguna vez han construido una casa o trabajan en esto de construcción, saben que tú necesitas expertos de diferentes áreas pues para construir esta casa, ¿verdad? Necesitas un albañil, necesitas un carpintero, necesitas un electricista, alguien que va a trabajar en el techo, ¿verdad? Alguien que va a hacer las ventanas, todas estas cosas. Y todos tienen una habilidad distinta, pero juntos hacen algo que es de bendición a las personas. Eso es una buena ilustración de cómo funcionan los dones de Dios en la iglesia. Ahora, como creyentes debemos buscar y anhelar los dones del Espíritu en nuestra vida. Cada uno de los dones tiene una función específica. Y en tu vida, el estar lleno del Espíritu, como hemos estado orando en estas últimas semanas, significa que el Espíritu de Dios está revelando palabra fresca, te está empoderando en tu vida. Pero históricamente los creyentes han pensado que los dones son una demostración de santidad o una medida de poder espiritual. Y la verdad es que no lo es. El Espíritu Santo es el dador de cada don. Tú no escoges un regalo, pero te beneficias de él. Y lo bonito de los dones de Dios es que fueron diseñados para el beneficio de otros, para construir su iglesia. Y llegará el día, ¿sabes?, que no los vas a necesitar más. Va a llegar ese día que no los vas a necesitar. Cuando estemos en la presencia de Jesús, cuando estemos en la presencia de Dios, no necesitarás más los dones. Y en 1 Corintios capítulo 13 dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto.
Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. No tendrás que hablar en otras lenguas cuando estés enfrente de Jesús. Vas a estar enfrente de Jesús. La profecía solo revela algo limitado que Dios permite que conozcas. No necesitarás, no tendrás limitación cuando estés enfrente de Dios. Estas cosas parciales serán inútiles enfrente de Dios. Pero mientras estés en la tierra, necesitas el poder del Espíritu y todos los dones que nos quiere dar para ser victoriosos mientras estamos acá. ¿Cuántos cristianos viven una vida débil, sin poder, porque ignoran al Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos, como hablamos en la primera semana, venimos nada más los domingos cuando nos acordamos o cuando se nos hace conveniente? Y bueno, estamos bien. Yo soy buena persona, estamos bien. Pero nos perdemos de todo lo que tiene Dios para nosotros a través de su Espíritu. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir mi vida a lo máximo. Yo quiero vivir mi vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero hacer todo lo que Él tiene para que yo pueda hacer. Yo quiero tener todo el poder que Él tiene para mí, porque yo quiero ser usado para transformar esta tierra. Yo quiero poder darle toda la gloria a Él a través de mis acciones y mis palabras. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerlo. No te pierdas lo que Él tiene para ti. No te pierdas lo que Él tiene para ti. Quizás no lo entiendes todo, pero el Espíritu Santo te lo va a enseñar, te va a explicar, Él va a caminar contigo. Quizás todo esto te parece nuevo y estás un poquito confundido, no sabes totalmente lo que significa. Nosotros te queremos ayudar. Y si todavía no sabes qué don Dios te ha dado y cómo funciona esto, lo hicimos de una manera tan sencilla y creamos una evaluación que puedes tomar ahí mismo en tu teléfono, o un assessment se dice en inglés. Puedes mandar la palabra más al 441-441 y va a haber un botoncito que dice evaluación de los dones del Espíritu. Y es una serie de preguntas para que puedas empezar a entender, ¿por qué será que a mí me gusta siempre esto? O siempre yo estoy pensando en esto. O estas cosas esto que está poniendo Dios en mi mente, en mi corazón, en verdad el Espíritu Santo es un don que Él está dándome. Y va a haber un resultado que te va a dar, como quien dice, tus top 3 en inglés, como los posibles 3, y te va a decir en qué ministerios puedes servir para usar esos dones. No te estoy diciendo que es perfecto, te estoy diciendo que es una manera de que empieces a explorar lo que Dios tiene para ti a través de sus dones. Para que empieces a ver y posicionarte en un lugar para que el poder de Dios se mueva a través de ti y pueda ser de bendición para la iglesia. Porque ese es el propósito de los dones. Ahora, ¿qué te va a ayudar a identificar en tu vida? ¿Y qué muestra prueba o evidencia de que alguien está en verdad operando en el Espíritu de Dios? Que si esta persona en su vida está siempre demostrando el amor de Dios. Esa es la prueba y evidencia de que esa persona en verdad está operando realmente en los dones del Espíritu Santo. Si está demostrando amor verdadero. Y sabes que todos conocemos y hemos leído ya el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y es interesante porque el capítulo 12 nos está hablando de los dones. El capítulo 14 nos está diciendo cómo usarlos bien. Y el capítulo 13 lo ignoramos muchas veces porque muchos de nosotros lo leemos nada más en las bodas. Porque es el capítulo que habla del amor. Pero está ahí intencionalmente. Intencionalmente. Y muchas veces nos saltamos los primeros 3 versículos. En 1 Corintios 13 del 1 al 3. Y dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena.
si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Esa es la manera que puedes ver si el Espíritu Santo se está moviendo en la vida de una persona. Si ese fruto es verdadero a través de la vida de esa persona, que sus acciones reflejan el fruto verdadero que viene del Espíritu, viene acompañado de amor. Ese crecimiento, esa habilidad de darle gloria a Dios, viene a través del amor. Reconoces si es el Espíritu Santo porque esa persona ama verdaderamente, ama sinceramente. Porque déjame decirte algo. Hay muchas personas que cuando están aquí en la iglesia, pues hablan en lenguas. Pero cuando salen de la iglesia, le dan a esa lengua, pero imagínate. Sí. Es cierto. Solo que demuestren el amor de Dios es que vemos que esos dones vienen del Espíritu Santo. En tu propia vida, ¿cómo estás en esa área? ¿Cómo estás en esa área de demostrarle a los demás que tú en verdad amas de verdad? ¿Cómo estás en esa área? Todas esas diferencias que tienes con personas, problemas con la familia, en el trabajo, ¿cómo les recuerdas una y otra vez las cosas del pasado? Eso en verdad es amor. No según el capítulo 13 de 1 de Corintios. ¿Cómo estás demostrando el amor de Dios? Sabes, hay una historia en Hechos capítulo 8. Vemos la historia de Simón. Y él era un hechicero en Samaria. Y este hombre, la gente creía que él tenía poder de Dios por las cosas que hacía. Hasta que un día llegó Felipe y empezó a hablar de Jesús. Y este hombre, Simón, escuchó estas prédicas y él entrega su vida a Jesús. Más bien, se bautiza. Y en eso llega Pedro y Juan, porque escuchan lo que está pasando en Samaria. Y llegan y dicen, bueno, esta gente necesita recibir el Espíritu Santo. Y ellos empiezan a orar para que reciban el Espíritu Santo. Ponen manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y Simón está viendo todo esto y queda impresionado con lo que está pasando. Está viendo todo lo que está pasando en esta gente cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Y se queda, wow. Y viene y habla con Pedro y Juan. Y dice, hey, mira, yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Y les dice, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar para yo también tener ese poder? Y Pedro le responde en Hechos capítulo 8 versículo 20 y dice, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Te has arrepentido de tu maldad? Este hombre quizás quería el poder del Espíritu Santo para su propia gloria, para su propio beneficio, por fama, poder. Él era un hechicero y hacía cosas grandes, pero nunca había visto lo que podía hacer a través del Espíritu Santo y lo quería usar para su propia gloria, su propio beneficio. Y vimos
que los dones del Espíritu no son para eso. No son para juzgar a los demás. No son para poder poner estándares de fe en la gente. Son para edificar el reino, glorificar el nombre de Dios. Para eso son los dones del Espíritu. No se pueden comprar, pero necesitamos buscarlos, anhelarlos, estar llenos del poder del Espíritu Santo.